repetir una clase de las que siempre dimos aquí en la universidad cuando nos tocó ser profesor de temas internacionales, con la aclaratoria de que en el caso mío se une mucho lo que es la diplomacia y el periodismo. De hecho, están tan ligadas la diplomacia y el periodismo que voy a hacer un poquito énfasis en esto. Sobre todo porque me hubiera gustado más esta mañana hablar de otro tema, que era el de la enfermedad del presidente Chávez, porque gracias al Nacional me permitió publicar un pequeño libro que se lo recomiendo porque me gustaría sus comentarios, que se llama El Cisne Negro, el cáncer de Hugo Chávez y la enfermedad de los líderes mesiánicos. Yo escribo en un periódico en Caracas, mandé un artículo sobre la enfermedad del presidente Chávez, se me dijo que no podía hablar de ese tema y se me ocurrió escribir y escribir y escribir, y me encontré a Miguel Enrique Otero y me dice: me interesa mucho el tema desde el punto de vista diplomático y periodístico, porque hago una especie de crónica de lo que ha sido esa enfermedad de la cual no sabemos nada, y ojalá que algún periodista en el futuro nos informe realmente qué fue lo que pasó. Por eso me voy a quedar en la charla sobre el tema de la enfermedad del presidente Chávez. En Francia acaba de salir un libro que se llama El Gran Escándalo y el Gran Secreto del médico personal de Mitterrand. Resulta que François Mitterrand, con un cáncer de próstata que lo inutilizó en los últimos años de gobierno, mentía, y el médico dice cómo lo obligaban a mentir sobre la enfermedad y la gravedad que tenía, y ahora gracias a un periodista que entrevistó a ese médico se saben detalles de ese problema, que un día sabremos cómo murió el presidente, cuándo murió, cuándo estaba inhabilitado, qué firmó, que es un tema periodístico muy interesante. Quienes se interesen en el tema, hay dos libros que para mí fueron muy útiles. Uno de David Owen, quien fue canciller de Gran Bretaña y médico de carrera, que se llama De la enfermedad y el poder, donde toca el tema de cómo 40 jefes de Estado de todos los sistemas han ocultado su enfermedad y cómo la prensa ha tenido imposibilidad de hablar por ese concepto de que el que está en el poder no quiere que lo vean enfermo. Y otro que acaba de salir se llama Los locos que nos gobiernan. No está en español, está en francés, y me sirvió de mucho porque el poder enloquece, y en el mundo lo ve uno cuando llega alguien, pierde el sentido de la realidad. Incluso cito el caso en Venezuela de Diógenes Escalante, que no llegó al poder, pero estuvo a puntico de llegar al poder, y solo con esa oferta se volvió loco. Por eso Las camisas voladoras, la obra de teatro sobre la cual algunos seguramente la han visto. Y entrando en materia, decía que tuve el honor y la suerte de ser profesor acá. La profesora Polesel fue alumna mía en una materia que se llamaba Temas Internacionales. Yo ya era ministro consejero en la vida diplomática, había pedido un permiso en ese tiempo para hacer periodismo. Yo había salido muchos años antes, la misma noche y en el mismo avión, con Roy Chatterton. Entramos al concurso de la Cancillería, salimos deseleccionados. Yo iba para Ginebra como diplomático y Roy Chatterton para Polonia. Fuimos tercer secretario, segundo, primero ascendimos en la carrera diplomática hasta que llegamos a embajadores. Me tocó ser embajador, siempre embajador en crisis. Primero me tocó la guerra del Golfo. Yo era profesor de la Universidad, aquí de la Universidad Católica, y un día me dijeron, ya tenía un programa de televisión, y me encontré en un cóctel al presidente Pérez. Yo tenía un programa en Canal 8, por cierto, en esa época se veía muchísimo el Canal 8 y era una escuela de formación de muchos periodistas que se llamaba Brújula Internacional. Y claro, la temática era internacional. El Canal 8 no tenía periodista, era Walter Martínez el que hacía su dossier en esa época. Él se había ido a otro canal y me llamaron después de una entrevista que había hecho y caí allí accidentalmente. Luego entré a fondo al periodismo. Ocurre la guerra de Irak y yo me las ingenié para que el Canal 8 me mandara como corresponsal a Irak. Me fui con un muchacho, alumno mío, que hablaba muy bien el árabe para ayudarme en la traducción, un camarógrafo, y nos fuimos a una aventura que no sabíamos a dónde nos llevaban las situaciones, sin tener una preparación para ese periodismo de guerra que es tan complicado y tan difícil. De hecho, en Roma aprovechamos en la primera parada de entrevistar al cardenal Castillo Lara, que era un hombre muy importante en el Vaticano, sobre el tema de la guerra que ya estaba abierta en Irak con la invasión a Kuwait. De ahí volamos al Cairo, aprovechamos también de hacer entrevistas en el Cairo. De ahí fuimos a Amán, Jordania,
sobre el tema palestino que nadie había tocado y los palestinos en esa guerra. Y caímos con mi amigo que era diplomático, el embajador Monsalve, en Bagdad a su casa, en pleno conflicto, ya la guerra estaba abierta, bombardeos permanentes, hicimos casi 900 kilómetros en el desierto y mandando como podíamos algún reportaje. Por cierto, para esa guerra el periodismo venezolano tuvo dos representantes. Yo fui a Bagdad a cubrir desde Irak la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, y Venevisión mandó a Leopoldo Castillo a Arabia Saudita. Así que en la noche teníamos la visión de Leopoldo Castillo más conservadora, más monárquica, más proamericana, porque era el ejército norteamericano en territorio árabe, aliado de todos los occidentales. Y en nuestro caso cubríamos desde Irak y desde Palestina la otra visión del conflicto. En esa época no estaba Al Jazeera, era solo CNN, y la única visión que el mundo tenía de una guerra o de una crisis tan grave como esa crisis era la de CNN. Por cierto, mal informando porque hay intereses detrás de las agencias en su interés estratégico y político. Lo cierto es que no teníamos satélite, no teníamos forma de hacer llegar la noticia y teníamos que pasar por CNN. En el Hotel Al-Rashid, que era el hotel más importante de Bagdad, cada tarde nos costaban $300 cada envío de 10 minutos. Pero informábamos directamente a los venezolanos de una guerra, inclusive creo que fue uno de los pocos venezolanos que entrevistó a Saddam Hussein, gracias a Daniel Ortega, que estaba en esos días, invitado por el gobierno de Irak, pudimos llegar a donde Saddam Hussein y entrevistarlo. A raíz de eso nos llegó una telex, en esa época no había tanta comunicación, para que nos fuéramos a Libia después y entrevistamos a Gaddafi, sin saber, porque la vida es así, todo es un cisne negro, que es lo que es el periodismo, cosas que uno no sabe que van a pasar y suceden. Ustedes no saben qué va a pasar mañana o pasado mañana, ni dónde van a estar. Pero eso es lo interesante de la vida. Además son crisis permanentes. Yo creo que hoy el foro no tenía mejor nombre que periodismo y crisis. Si no hubiera crisis no hay periodismo. Es la narración que hacemos de los hechos y la opinión que damos. Yo cuando cada día me paro en Globovisión una hora, en Brújula Internacional, lo que reseño son crisis de cualquier tipo, humanas, naturales, catástrofes tecnológicas, conflictos o guerras. Como decíamos, ya hoy está el tema, por ejemplo, de Turquía o el tema de Siria con 95.000 muertos. Son crisis terribles. Afortunadamente tenemos la posibilidad de opinar y de ver otros escenarios, que es muy importante cuando se habla de periodismo de crisis, hablar precisamente de los escenarios previos a la crisis y de conocer bien el tema de la crisis, porque es un tema para los periodistas de crisis muy complicado. Hoy la noticia es instantánea, pero la opinión y la explicación no puede ser instantánea, tiene que ser un poco madurada. Es difícil esos escenarios. Por ejemplo, en el caso de Siria es tan distinto el tema que Turquía. Turquía es una democracia plena, derechos de las mujeres, eliminación de la pena de muerte, cumple todo para ingresar a la Unión Europea. Pero hay una desviación de Erdogan, el primer ministro, hacia el Islam conservador, autoritario, y es lo que las mujeres y los muchachos que quieren que vivir en democracia y no con términos más conservadores están en las calles luchando. En cambio, Siria es otra visión geopolítica, porque es la minoría alawita musulmana que no es sunita, por eso el mundo sunita, todos condenan el tema de Siria, Arabia Saudita, Kuwait, Argelia, son gobiernos sunitas. En cambio, esta variable alawita es chiita, por lo tanto Irán, que es el único gobierno chiita, se siente hermanado con el caso de Siria. Y ahí hay entonces la variable religiosa que hay que conocer. Yo para informar adecuadamente tengo que tener elementos de manera que pueda dar, más que la información instantánea, el complejo y detallado mundo donde se da la noticia. Y es difícil en esos medios si no se conoce. Por eso era importante en la escuela cuando teníamos, y ahora lo tienen también, el tema de geopolítica o temas internacionales que todas las escuelas de periodismo tienen para poder entrar en esos grandes conflictos internacionales, que son fundamentalmente crisis muy complejas y donde hoy con la inmediatez se hace más difícil la posible explicación. Por eso decía que cuando hablamos del tema de la diplomacia y el periodismo tienen mucho que ver. De hecho, los primeros periodistas han sido los diplomáticos. Uno cuando es diplomático tiene que estar informando a su gobierno.
Lo que pasa es que esa información es confidencial, es secreta, o era, mejor dicho, porque vino ahora Julian Assange con una mentalidad periodística y acaba de sacar 250.000 emails, cables, comunicaciones confidenciales de diplomáticos de Estados Unidos, donde descarna lo privado que es la diplomacia en informar, que es una diplomacia absolutamente clara, pero muy controversial. Por eso Julian Assange está en este momento en el consulado o en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, donde Gran Bretaña no le da en la salida de Gran Bretaña el salvoconducto, pero por supuesto Ecuador le ha dado toda la posibilidad de protegerlo con el asilo diplomático. Por eso decíamos que hoy en día para un periodista, y perdonen que insista sobre la diplomacia, pero está muy vinculada. El diplomático es un observador en cualquier lugar del mundo para crisis o no crisis. En mi caso yo he sido un embajador de crisis porque primero fui embajador 3 años en Kuwait en plena guerra de ocupación de Irak. Después me mandaron embajador a Corea del Sur con la amenaza permanente de que Corea del Norte, no solo ahora, sino hace 10 años, quería invadir a Corea del Sur. Y al final mi última misión diplomática fue Libia, con todo lo que significó, primero, ser embajador de un gobierno como el de Caldera, que para los libios era imperialista, porque Diego Arria, siendo presidente del Consejo de Seguridad, fue el que propuso el embargo a Libia, y tanto es así que nos quemaron la embajada de Venezuela en Libia, porque, como decía Gaddafi, el pueblo lo amaba tanto que una sanción diplomática obligaba a que la gente reaccionara contra la embajada de Venezuela y nos incendiaron la embajada. Claro, después las excusas oficiales y el retorno de todo lo que hemos perdido. Y cuando gana Chávez, Gaddafi creía que aquí iban a aplicar el libro verde, porque en una oportunidad le hizo llegar un libro verde que es la Constitución de Libia, absurda, porque estos líderes mesiánicos cambian la bandera nacional, cambian la constitución, cambian el nombre del país, ya no era Libia, sino la Yamahirilla, gobierno del pueblo, y por lo tanto era una cosa absurda. Que me recordaba mucho, por cierto, ahí no había sido un solo periódico en Libia, un solo canal de televisión, y es lo que decíamos, ahí no hay crisis para ellos. La crisis hay donde hay democracia, donde puede discutirse. Lo comentaban antes, en Siria el gobierno no informa nada. Que por cierto, Telesur, que pudiera ser un mecanismo interesante de periodismo del sur, cuando oímos el corresponsal ahora en Siria, es todo lo favorable al gobierno, inclusive el tono terrible denigrante de la oposición, son los terroristas financiados por el imperialismo y por los gobiernos monárquicos, etcétera, como hacía también ese periodista cuando estaba en Libia en favor de Gaddafi. Solo en democracia hay la posibilidad de un periodismo de crisis y un periodismo de apertura. Yo les decía que esa primera experiencia nuestra en Irak nos demostraba precisamente como periodistas lo difíciles que es transmitir y sobre todo adecuar la noticia y la transmisión de la noticia en función de la vivencia y de los valores que están ocurriendo en ese país. Por eso decía que la primera conclusión es que hoy para el periodista, y lo amplió para el diplomático, estamos en una geopolítica del caos. Realmente no hay racionalidad en el mundo de hoy. En Venezuela, por supuesto, ya lo decía el colega, hay una situación de crisis permanente, pero muy directa en el periodismo nacional. Pero para un corresponsal extranjero es una crisis permanente también que no sabe cómo entenderla, porque es una situación bien compleja y bien difícil. Entonces, hoy la geopolítica del mundo es una geopolítica del caos y la información también hay que meterse a fondo en ese caos para tratar de sacar los resultados o los conocimientos fundamentales. Después hay una antinomia permanente entre las metrópolis y las periferias. Siempre las metrópolis en materia de información, y es lo mismo en diplomacia, manejan lo que les da la gana. Antes CNN nos decía lo único que podíamos conocer, y de allí, por ejemplo, el odio del mundo árabe y musulmán frente a la información deformada que siempre transmitía CNN. Algunas veces propia también del desconocimiento de Estados Unidos en esa invasión. Ustedes recuerdan cuando cayó la imagen de Saddam Hussein alada con unas cuerdas, cosa insólita en el mundo árabe porque los líderes eran intocables. Ahí empezó la primavera árabe, cuando se respetó por derechos humanos precisamente a uno de los dictadores peores del Medio Oriente. ¿Qué hizo el soldado norteamericano? Poner una bandera norteamericana en la cara de esa imagen de Saddam Hussein. Falta de conocimiento, era tiempo de Ramadán, los soldados no respetaban lo que es el ayuno musulmán, etc. Falta de conocimiento de Estados Unidos. Pero también la información que teníamos era solo de los Estados Unidos. Igualmente pasa con los rusos, en la época de la bipolaridad, cuando era un problema en cualquier lugar del mundo
enfocado en la línea soviética, era la única visión que había. Yo estuve también muy joven como diplomático en Moscú. Recuerdo, y como anécdota, que habían dos periódicos en esa época, Pravda e Izvestia, que todavía existen, pero ya es otra concepción. En ruso, Pravda es la verdad, e Izvestia es la noticia. Y en todos los círculos, los jóvenes sobre todo decían que ni Pravda tenía Izvestia, ni Izvestia tenía Pravda. O sea, ni la verdad estaba en la noticia, ni la noticia tenía la verdad, porque los sistemas autoritarios controlan y quieren controlar. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que no ha podido concretarse, pero de todas maneras intentan por todos los medios solo tener esa única visión que es propia de los regímenes autoritarios. Por eso les decía que en Libia, como también en Irak, en los momentos que yo estuve allí como periodista o como diplomático, era el periódico único y el único canal de televisión. Hoy en día la democracia, que es el caso de Turquía, permite la información plural y eso nos hace conocer con más realidad cualquier hecho internacional. En tercer lugar, hoy pasamos de la bipolaridad en la información a la multipolaridad. Ahí está el tema turco. Solamente con ver las distintas fuentes ve uno cómo hay distintas percepciones de lo que está sucediendo en Turquía. Desde la visión árabe, Al Jazeera, que no existía en la Primera Guerra del Golfo, pero que sí existió en la Segunda Guerra cuando Estados Unidos invadió a Irak y nos ha permitido tener una visión distinta. La primavera árabe no hubiera sido posible si no existiera Al Jazeera, porque fue la visión de las necesidades, angustias, derechos fundamentales de los árabes frente a unas dictaduras como la de Gaddafi, 42 años en el poder, Mubarak en Egipto, 32 años en el poder, Ben Ali en Túnez, 23 años en el poder, Saleh en Sudán y en otros países también con problemas gravísimos. Y ahora en Siria, gracias a esa visión doble. De hecho, quien más daño le hace a Siria no son los rebeldes que están tratando de tomar ciudades como Alepo, sino Al Jazeera, que está transmitiendo lo doloroso y triste de lo que está ocurriendo y que ha hecho que ayer ya la Unión Europea permita el envío de armas a los rebeldes para poder frenar, dentro del principio de injerencia, que es nuevo en el derecho internacional, la opresión de un gobierno que tiene también desde el 2000 Bashar al-Assad y el padre Hafez al-Assad 20 años antes. Uno quisiera que el periodismo, los gobiernos tuvieran ética y defensa de lo que es la libre comunicación. Pero nos damos cuenta de que cuando llegan al poder acaban con todo sentido de crítica. Es lo que está pasando en Turquía. La Unión Europea está pidiendo a Turquía que ahora menos va a entrar a la Unión Europea por esto que está ocurriendo, donde el gobierno también quiere controlar la opinión pública y quiere acabar con cualquier crítica al propio gobierno de Erdogan, que por cierto es un país musulmán donde las mujeres han sido primeros ministros y han tenido muchísima fuerza. Y por supuesto también, más que comunicación, hay una desinformación por parte de los gobiernos, pero también de grupos privados. En esto habría que llegar a un consenso de cómo controlar a los grupos privados que deforman, informando, sobre todo con la opinión y con el análisis posterior. Pasamos la lámina. Luego, decíamos también, dentro de este concepto internacional, que la apertura y la transparencia en la democracia permite. Si no hubiera democracia, como decíamos, no habría crisis. Los gobiernos autoritarios cierran toda la crisis. Está aquel mundo lleno de contradicciones, de violencia, pero el que observador internacional no tiene acceso. Luego, solo en democracia puede darse la crisis y es donde el periodista puede trabajar perfectamente bien. Por eso el rechazo a cualquier forma de dictadura de derecha o de izquierda. El marxismo fue una negación absoluta de esa posibilidad y también sistemas autoritarios pues van en esa misma vía. El periodismo, la información, bueno, muchas veces la información lo que hace es deformar, sobre todo por esos medios particulares o por esos estados. De allí la dificultad para el corresponsal extranjero en tiempos de guerra o el corresponsal de guerra de poderse mover adecuadamente. Yo, por ejemplo, como les digo, tenía los dos ejemplos que voy a hacer hoy fundamentalmente. Seguí la guerra del Golfo desde Irak y desde Jordania y desde Egipto, tratando de traer a Venezuela la información que podíamos recoger, pero con muy pocos recursos, porque ningún canal de televisión o ningún medio va a enviar un equipo con todas las facilidades. Y después me tocó la caída de las Torres Gemelas, que es otro hecho muy, muy importante. Yo en esa época trabajaba en Radio Caracas Televisión, tenía parte del espacio internacional, pero me tocó en Europa, aquella mañana, eran 2 de la tarde en Europa, cuando el segundo avión, que fue el que vimos tocando la torre y destruyéndola, llamó al mundo a una nueva conciencia sobre el terrorismo. Ya no era el terrorismo de un Estado contra otro, no era el ataque a fuerzas militares,
es lo que es el terrorismo con las tres características. Primero, la utilización de la violencia con fines políticos. Segundo, el efecto mediático. Todo el mundo estaba viendo el acontecimiento y en forma instantánea. Y en tercer lugar, el tema de los civiles. Me interesa, mientras más civiles eliminar, es una nueva forma de terrorismo, mucho más éxito. Fue lo que pasó después en España, lo que pasó en Londres, lo que pasó en Casablanca, lo que pasó en Arabia Saudita, incluso en Kenia, posteriormente en el Asia también, en Indonesia. Esa manera nueva, que es muy difícil también informar porque también hay muchos elementos detrás. De hecho, es tan complicado el tema del terrorismo que la propia creación de la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, solo está castigando 3 delitos: genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. No han podido encontrar una definición exacta del terrorismo y eso será tarea de los próximos eventos para tenerlo ya como un elemento en la condena internacional. Y por supuesto, la constatación de que la historia sigue siendo plena de sangre. Es del drama que tenemos hoy el ser humano y el periodista por eso es fundamental en esos análisis. De hecho, cuando se creó Naciones Unidas en 1945, se había determinado la condena de la guerra, pero inmediatamente ocurrió la guerra de Corea. 3 años entre Corea del Norte y del Sur, ineficacia del Consejo de Seguridad, porque Rusia se opuso con el veto, tuvo que irse a la Asamblea General y vino lo que fue la condena general de un ejército donde hasta Colombia mandó soldados, Venezuela no. Y fue la primera guerra de esa bipolaridad. Por supuesto que cuando no se puede condenar la guerra, ¿qué hizo las Naciones Unidas? Si la guerra no puedo terminarla porque es imposible, filosóficamente el hombre está hecho para el conflicto. Si llegara la tesis de Hobbes de que el hombre es lobo del hombre, pero tampoco la rusoniana de que es tan bueno que tiene que vivir con menos poder social. Las Naciones Unidas han sido pragmáticas. Ya que la guerra no puedo terminarla, vamos a crear por lo menos manuales, normas, es lo que se llama el derecho internacional humanitario, que son los 4 convenios de Ginebra de 1949 y que posteriormente, en 1977, dado que las guerras ya no eran internacionales, sino guerras internas, como es el caso colombiano, se creó entonces lo que llaman los protocolos del derecho humanitario. Por cierto, para los periodistas hay un capítulo especial en esos protocolos, en guerras internas o en guerras internacionales, de protección a los periodistas en la información internacional y de medidas donde no se afecte cuando se informe a ciertos derechos humanos fundamentales. Además, el uso de símbolos y signos que están prohibidos. Cuando Colombia en la operación Jaque, y la prensa nos permitió verlo de cerca, traen un helicóptero y en el helicóptero hay un signo de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja, aunque era una maniobra muy inteligente de Colombia frente a la guerrilla, está violando un tratado que es en las convenciones de Ginebra y los protocolos de derecho humanitario de utilizar símbolos que no deben ser. Y ahí los periodistas tienen una protección especialísima, sobre todo los corresponsales de guerra, que puedan informar adecuadamente en cualquier conflicto que pueda presentarse. Por eso decía al final que de aquello que era el derecho a la guerra, que era permitido, antes las guerras inclusive se decían que eran necesarias, hoy hay un concepto de que no se justifica ninguna guerra. De allí que lo que hay es un derecho en la guerra o jus in bellum, es decir, vamos por lo menos a normalizar la guerra, que es lo que ha pasado en Colombia con la aplicación de normas internacionales para el gobierno y para la guerrilla, o lo que está ocurriendo en Siria ahorita, donde la Cruz Roja reclama corredores humanitarios, acceso a la información internacional, que es una forma también de poder ver lo que pasa a nivel internacional. Por eso hoy en día, tanto en los conflictos internacionales como en cualquiera, lo que llaman los rusos el glasnost, que es lo que hace que caiga el mundo soviético con Gorbachev, el accidente de Chernobyl, queriéndolo ocultar a la población, era el daño tan grave de las radiaciones en Francia y en otros países, cuando las vacas comían hierba, ya la leche estaba contaminada, que tuvo que abrir la información en un sistema que no permitía ese tipo de información. Hoy el mundo lo que pide es eso. Cuando escuchamos las referencias a Venezuela, uno de los temas dramáticos es eso, que se nos cierran espacios. Yo mismo, que estoy ahorita en crisis en mi canal, no sé hacia dónde vamos. Hasta ahora pues había una ventana permanentemente abierta, no había ninguna línea editorial, nunca se nos dijo a ningún periodista de Globovisión qué debíamos hacer. Yo tenía mi espacio internacional desde hace 10 años y siempre con la libertad y el criterio de cada periodista, como lo tenía todos los demás, desde el Ciudadano hasta Kiko Bautista. Pero es una ventana necesaria en un país
donde hasta el gobierno le conviene que haya expresiones distintas a la oficial. Yo anoche estaba en una cena diplomática despidiendo al embajador de Holanda, que se va, y estaba el embajador de Finlandia. Y él comentaba este hecho que es interesante. En Finlandia el gobierno le paga a la prensa de oposición para que funcione. En caso de que un periódico o un canal de televisión tenga graves problemas económicos, y lo pueden constatar, Finlandia tiene partidas especiales para que ese periódico funcione. Es lo que hacen los británicos, ojalá y pudiéramos tener algo parecido. En Inglaterra, el partido que pierde, el de la oposición, el gobierno le paga para que funcione lo que llaman el gabinete de sombra, el shadow cabinet, que es una especie de gobierno paralelo pero financiado por el Estado. Porque esas democracias entienden que tener oposición y sobre todo prensa, medios de comunicación de oposición son necesarios para la democracia. Solo las dictaduras, y es la constatación que tenemos de derecha o de izquierda, quieren acabar con los medios de comunicación. Vean lo de Argentina. ¿Hacia dónde va el gobierno argentino? Al cierre, nuevas leyes, apropiación de Clarín y de los medios alternativos, lo que ha pasado en Nicaragua, el mismo camino, lo que está pasando en Ecuador y lo que fue el ejemplo venezolano, porque es una especie de combo. Yo me quedo mucho tiempo en la presidencia, modifico la Constitución, afirmo mi poder hegemónico, pero elimino todo tipo de crítica. Y es por eso la denuncia permanente que estamos haciendo en favor de la libertad y en favor del pluralismo. Y por supuesto, decíamos el último punto, quería tocarlo, que muchas veces hoy en el periodismo de crisis hay que ser muy cuidadoso. En el tema de las sensibilidades y del la multicultura que puedan existir. Fíjense que cuando Bin Laden declara la guerra a Estados Unidos y dice, esta es una guerra de los fieles contra los infieles. El presidente Bush se vino en la misma línea y CNN lo mostró cuando dijo, sí, es una guerra de los que creen en la democracia y los que se oponen. Inmediatamente llegaron a participarle que modificar el lenguaje en función de otros valores y de otras realidades. Es lo que ha empezado con el problema palestino. Yo hace 2 días entrevistaba a la embajadora de Palestina, que además iba muy preparada porque creía que yo le iba a acribillar con preguntas sobre el terrorismo, etc. Un interrogatorio de mucha altura en sentido de que es la embajadora de Palestina. Y nos decía precisamente que muchos de los problemas de odios es la manera como informa la televisión occidental y donde hay términos que son incluso despectivos en la violación de ciertos derechos fundamentales. Por eso el periodismo de crisis es un periodismo, primero, que seguirá existiendo permanentemente, pero que tiene que ver muy bien todas las modalidades y posibilidades donde se desarrolla. Y sobre todo el conocimiento. Aquí no tenemos mucha experiencia con los periodistas en misiones de guerra. Otros países tienen mucho más experiencia y facilidad y envía a los escenarios internacionales a corresponsales. Por ejemplo, qué interesante sería tener algún periodista nuestro ahorita en Turquía. Eso nos importa muchísimo el análisis de lo que, más allá de las agencias, nos pueda decir nuestro periodista. O el caso de Siria. A mí me ofende siempre que oigo al corresponsal venezolano, que además en un mal hablado español muy arabizado, está dando la noticia permanentemente y en una deformación humillante para aquellos sirios que están acá, que casi todos son cristianos de Alepo y su pueblo y su ciudad está destruida. Y hablan de los terroristas financiados por Arabia Saudita, por el imperialismo norteamericano, el valioso pueblo sirio con el cual tenemos hermandad permanente. Y es cierto, Venezuela es el único país que acaba de votar en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra por Siria, el único país. Otros por lo menos tuvieron la situación de abstenerse. Ahora, esa visión que el gobierno también ha querido tener con Telesur, que sería extraordinaria, si la pudiéramos orientar hacia un mayor sentido plural de la información y a un mayor equilibrio. Pasa adelante, a ver. Son anotaciones nada más que se las dejaría. Ya decíamos allí que en la prensa mundial hay lo que se llama el efecto cisne negro y eso hace que tengamos, junto al periodismo de crisis, un periodismo preventivo. En muchas universidades hay un curso de la Universidad de Madrid, de la Complutense, de periodismo de crisis, pero está precedido del periodismo preventivo. Yo tengo que profundizar, analizar una serie de situaciones antes de poder entrar al periodismo de crisis y conocer variables fundamentales. Por eso cuando vemos el mapa del mundo, por ejemplo, en cualquier visión que podamos tener, vamos a encontrar que hay zonas donde si yo quiero hacer ese periodismo de crisis, me refiero al internacional, hay que conocer las variables.
más allá de lo que existe con las Naciones Unidas, están organizaciones como, en el caso nuestro, la Organización de Estados Americanos, está el CELAR, está el CELAC, está también la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, pero también en otras áreas está la Unión Europea con sus características, o está el bloque antiguo soviético, y hay conflictos en todas partes. Se hablan de 28 conflictos y guerras silenciosas, más allá de la que todos los días hablamos con la situación de Siria o la situación de Turquía, pues está la situación del Congo, están los conflictos en el caso nuestro de Colombia, están las situaciones en la India, en Pakistán, Afganistán, que sigue siendo un centro fundamental, y es un campo interesantísimo para ese periodismo internacional. Nosotros teníamos con Unión Radio, donde yo tengo también programa de Brújula Internacional, y con Globovisión, voy a ver si me lo ratifican, una convocatoria para unos cursos de periodismo internacional. ¿Qué precisamente es eso? Un poco el periodismo preventivo. Vamos a ver cuáles son las variables, cuáles son las condiciones. Por ejemplo, yo no puedo entender el Medio Oriente si no entiendo dos variables fundamentales. Una, la variable petrolera. Todo lo que ocurre allí tiene que ver con el petróleo donde sea. El tema de Palestina, Israel, el tema de Siria, el tema de Hezbollah metido en el Líbano, que por cierto está ahora de mano totalmente con Siria. El tema de la variable petrolera es fundamental. Y el segundo tema muy importante es el tema religioso, que es la variable del Islam. Allí está el 60% del problema religioso del mundo, son 1.300 millones de musulmanes, allá hay 23 estados musulmanes, son 56 estados en el mundo musulmanes, son 80% sunitas. O sea, tengo que conocer en ese periodismo preventivo una información básica. Incluso el tema turco, para entenderlo tengo que entender también lo que significa Turquía en el Medio Oriente, que no es árabe, pero es islámica, que no es chiita como Irán, sino es sunita, y hay una confrontación permanente con Irán, que en el caso de Siria, Turquía quiere acabar con el gobierno sirio precisamente para golpear a Irán, pero también a Israel le convendría la caída de Siria porque es golpear a Irán, y en ese sentido también es golpear a los libaneses, quisieran también que cayera Siria porque es quitar la alianza de Hezbollah. O sea, hay una serie de variables en las cuales ese periodismo preventivo nos ayudaría para trabajar más en función de la crisis. De todas maneras, como les decía, cuando uno está frente a un canal de televisión, casi siempre es periodismo de crisis. Y si vemos, pásalo adelante, los últimos, estos son temas que me han venido que tocar cuando estoy en la televisión. Son guerras, conflictos internacionales, donde por honestidad hay que estudiar cada tema. No repetir lo que dice la agencia internacional o la información como viene, sino tratar de buscar un poco las causas, las consecuencias, y el tema que muchas veces, la humildad también de que alguien sepa más que tú. Cuando uno está analizando cualquier tema, por ejemplo, hace poco hablaba sobre el tema sirio y me llamó el jefe de la iglesia siria en Caracas y me dice, mire, embajador Pineda, quiero explicarle que en el caso de Siria hay que ver mucho la variable cristiana porque es una minoría muy respetada por Bashar al-Assad. Por lo tanto, él nos ha protegido contra lo que pudiera ser el fundamentalismo islámico. Entonces, al informar sobre Siria uno tiene que dar como las dos variables. Y hay embajadores como el de Irán que me llamó a su casa y me dice, usted siempre está en contra de Irán, ha venido planteando la tesis de la nuclearización de Irán, el tema permanente de Estados Unidos contra Irán y Europa, y quiero que, si quiere, vamos a Irán para que vea los acontecimientos como son. Por supuesto que le dije que aceptaba la invitación. Irán es un país, no lo conozco desgraciadamente, pero son situaciones muy conflictivas. Por cierto, Irán también está condenado por Naciones Unidas en ese intento de cerrar todo. Así pues que, con ustedes que son estudiantes de periodismo, aquí pasamos varios años dando esa clase y esa materia, es importante esa perspectiva internacional. Además que hoy lo internacional está en todo. La variable internacional está en cualquier acontecimiento y en cualquier hecho. Ocurra lo que ocurra, donde ocurra, eso nos importa a nosotros y está muy en dirección nuestra. ¿Por qué está hoy Maduro y Jagua o van mañana a Roma? ¿Por qué estaba Jagua hoy conversando con el canciller español e inaugurando una casa de la cultura en España? Porque se han dado cuenta que atacar a España como lo hizo Maduro, cuando España apoyó a Capriles en el recuento de votos y en las auditorías, que además España se puso en la tónica de UNASUR, reconozcamos a Maduro, pero vamos a ver la transparencia electoral. No le convenía, después de Maduro precipitarse, a atacar al gobierno español con las inversiones que hay, con la presencia española en Venezuela, de seguir dificultando la situación. Incluso anoche estaba ahí el embajador de Uruguay y me dijo así confidencialmente, una de las pocas cosas que me parece extraordinario en los últimos tiempos del presidente de Uruguay es que parece que está aconsejando a Maduro. Y dice, este señor
de Uruguay viene de la guerrilla más radical. Creo que fue 12 o 13 años preso por guerrillero tupamaro. Pero se ha dado cuenta que el gobierno tiene que negociar, tiene que tender puentes y me dice, ahorita es una democracia extraordinaria. La oposición es respetada, tenemos elecciones, hay primarias. Incluso, me dice la embajadora de Uruguay, que me tocó en la mesa mía, el propio presidente de Uruguay declaró que él no era ateo, pero que como iba a ver al Papa, le iba a pedir al Papa que interviniera en el caso venezolano. Recuerdan ustedes que fue noticia de primera página. Entonces, esa preocupación latinoamericana hace que el propio gobierno se dé cuenta que no puede estar, cuando estaba Chávez era distinto, una personalidad carismática, fuerte, dura, ya tenía su propio estilo, manejaba muy bien el petróleo, lo seguían por esa riqueza petrolera, además tenía capacidad de liderazgo, son esos líderes muy particulares en su locura también, en sus errores, pero son líderes mesiánicos. En cambio, el presidente tiene que darse cuenta, el actual, que hay que negociar, que hay que buscar los escenarios internacionales, que hay que ir a España y casi rogarles y casi pedirles perdón indirectamente, como esta mañana que veíamos la noticia con el canciller español y viejos embajadores de España a quienes llamaron para que tiendan puentes, porque hay que ver el poderío español y la influencia que tiene en América Latina. Y hoy se van mañana a la FAO, porque saben, claro, una cosa ahí medio chimba, porque es un premio donde se reconoce, eso se lo reconoce a todos los países, pero Maduro ha hecho como un punto de honor de que aquí se ha acabado con el hambre, se ha acabado con el tema económico y la justicia, y la FAO hace un reconocimiento. Y de ahí pasan al Papa, que es un punto también importante porque él, que es seguidor de Saibaba, usted recordará que tiene toda una línea religiosa muy distinta a la Iglesia Católica, ha tenido que tomar de nuevo el tema del catolicismo. Y el propio Partido Comunista Venezolano, que es ateo y materialista, ha tenido que ceder a esa prédica espiritual y humanista. Porque en el mundo, hoy, con la presión que hay, una visita al Papa, que además va a recibir a la oposición también, y que es un Papa que sabe lo que es lidiar con gobiernos autoritarios, porque hay que ver lo que tuvo que ver con Cristina Kirchner y con Kirchner, cuando estaban en el gobierno, que inclusive tenía una confrontación directa, porque no se callaba. Además, un Papa de testimonio de humildad, de pobreza, nada le pueden señalar al Papa. Hay un libro que ya llegó a Venezuela de sus conversaciones con el rabino de Buenos Aires, donde denota realmente esa pureza y el cambio que viene en la Iglesia Católica. Entonces, hoy en día, no solo el periodista, el abogado, el ingeniero, el marco internacional es extraordinario para estudiarlo y cuando les toca vivir una experiencia de crisis, mucho mejor para conocerlo. Además, mejor para moverse en los escenarios internacionales. Todo tiene que ver con la vida diplomática hoy en día y con el comercio internacional. Por eso la importancia de las embajadas, por ejemplo. Y ayer estaban preocupados muchos embajadores en Venezuela porque resulta que acá con el problema de la crisis que vivimos de seguridad humana, de policial, ya cerró la embajada de Australia, cerró la embajada de Marruecos, se fue la embajada de Dinamarca, se fue la embajada de Finlandia, el embajador venía ya a retirarse, se fue se han ido un montón de embajadas por el miedo, las normas que hay, les han dicho a los embajadores que no salgan, que no se transporten a determinados sitios, que no vayan a determinados sitios. Esa es una imagen negativa para el gobierno y no puede hacer nada. Estas salidas diplomáticas un poco de Maduro pues ayudarán. De allí el hecho también que ahora tanto en Naciones Unidas tratan de fortalecerla, el mismo nombramiento de Calixto Ortega, y yo lo he dicho en televisión, están buscando hablar con Estados Unidos a como dé lugar. Ese lenguaje confrontacional con Estados Unidos lo podía mantener Chávez, pero Maduro imposible de mantenerlo. Además, todo el petróleo venezolano que va a Estados Unidos, los terminales están hechos para el petróleo nuestro, que no es un petróleo como el árabe liviano, y es necesario, por la cercanía, seguir negociando. Así pues, para terminar, dentro de esta observación mía, es señalar tres observaciones. Primero, que un periodista tiene que dar importancia fundamental al marco internacional, incluyendo el tema de Venezuela en ese marco internacional, que es muy importante. Cualquier información o noticia que se procese en medios audiovisuales o en prensa escrita o en radio, tiene su proyección internacional. Y hay noticias que tumban gobierno, como hay noticias también por la manera en que se dan o de la manera en que se den, que pueden complicar muchísimo la situación para el país, para la empresa en la cual trabajan. Segundo, que hoy hay que entender que la crisis es consustancial al ser humano, pero más importante a los países, y que no hay periodismo si no hay crisis realmente. Aquel tema de Fukuyama, del fin de la historia, que acabado el comunismo, todo iba a ser democracia y todo iba a ser propiedad privada, libre empresa, y que se acabarían las guerras y los conflictos. Vino Huntington y demostró que se acabó el comunismo, pero viene ahora el choque de las civilizaciones, el choque de las culturas, y ahí vamos a tener un papel muy importante los periodistas. Y en tercer lugar,
de que junto al periodismo la especialización también es importante, no importa en cuál área, hacia el tema internacional. Yo concluyo con proponerle a que fue mi alumna, que ahora es directora de la escuela, a ver si coordinamos con este esfuerzo que estamos con Globovisión y con Unión Radio, ese seminario especial de periodismo internacional, donde entre otras cosas habrá la temática del Medio Oriente para tratar de comprenderla y entenderla. El tema de la integración latinoamericana, que es vital. Hoy un periodista no puede estar ejerciendo sin saber lo que es Mercosur. De hecho, ya es un periodista de Mercosur, va a tener pasaporte del Mercosur, ya puede ir a cualquier país sin presentar pasaporte venezolano, y hay que conocer la normativa inclusive de Mercosur. Y por supuesto las nuevas instancias como son las de integración regional. Y siempre estudiar el modelo europeo. Para mí, el ideal de unas Naciones Unidas en el futuro es lo que ha hecho Europa. 27 países, 21 idiomas, Corte Suprema de Justicia supranacional, de Parlamento que funciona supranacional con 750 parlamentarios, un tribunal de derechos humanos efectivo, controles democráticos. Ojalá que un día estemos en esa dirección. Lo importante es, como creo que alguna vez le decía Don Quijote a Sancho Panza, que le preguntaba angustiado, pero tanto mal, ¿hasta cuándo podemos tenerlo? Y le decía Don Quijote: Sancho, no te preocupes, que el mal y el bien se turnan. Y hemos tenido tanto mal que pronto llegará la hora del bien. Yo creo que a nosotros también pronto nos va a llegar esa hora. Muchísimas gracias.